seguimos en Radio Manicomio y ahora tenemos el placer de tener en el piso a Isabel Vázquez. Buenas noches, Isabel. Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, para contar un poco a la audiencia, es directora del Instituto 113 de Formación Docente de San Martín. Y bueno, la trajimos porque realmente teníamos muchas ganas de hablar varias cosas con ella. Quería arrancar preguntándote, digamos, qué falencias más importantes, más relevantes ves en el sistema educativo argentino hoy por hoy. Empezar por general, sí. Empezar así por las falencias. Mira, en principio, bueno, buenas noches a los que están escuchando y decirles que es una semana muy particular en educación porque se junta esto de que el jueves es el Día del Maestro, casualmente, ¿no? Claro. Esto por un lado, y preguntarnos qué es ser maestro, y qué sentido tiene ser maestro con una pregunta como la que me estás haciendo, es como muy choqueante, ¿no? Mira, por acá estaba viendo un libro que estabas leyendo, ¿no? Sí. El de Bourdieu, Los herederos, ¿no? Claro, sí. Que refiere precisamente a los estudiantes y la cultura. Y bueno, acá hay una posición bastante tomada respecto de la función de la escuela y la función de la educación en general, ¿no? Habría como dos cosas antes de responder, que podríamos pensar. Una que, digamos, pensar si la educación tiene sentido, ¿no? Y bueno, en principio la educación tiene sentido porque nos terminamos de completar cuando nos educamos como seres humanos. O sea, somos humanos en la medida en que pasamos por un proceso de apropiación de saberes, de normas, etcétera, que circulan en nuestra cultura y que nos hace que nos incluyamos dentro de un colectivo social para poder sobrevivir en principio, sí, ¿no? O sea, que los procesos educativos son indefectibles a la condición humana, diría Arendt, ¿no? Hannah Arendt. Y esto es en principio, pero en la historia de la cultura, en la historia de la educación en particular, la educación que nosotros conocemos, que se da a través de distintos canales, como puede ser la escuela, en este caso, que es a lo que nos convoca un poco el día de hoy esta pregunta, ¿no? Pero también la familia, también las instituciones, ONGs, instituciones religiosas, etcétera, todas abonan esta idea de que el sujeto se hace humano en la medida en que se educa. Cuando la escuela empieza a tener un lugar importante es cuando podemos pensar los beneficios o los perjuicios, las falencias, claro, estas a las que vos te referías, cuando toma un lugar privilegiado. ¿Y cuándo toma un lugar privilegiado? Bueno, en realidad hace bastante poco tiempo, en términos de una periodización de la historia de la educación y de la cultura en tiempos bastante cercanos, ¿no? O sea, estamos hablando de la Edad Moderna, estamos hablando del 1500, 1600, 1700 en adelante, básicamente cuando el desarrollo de lo colectivo ameritaba que los sujetos se hicieran responsables para poder, por ejemplo, votar a sus representantes después de la Revolución Francesa, ¿no? Claro. O cuando después de la Revolución protestante se hace necesario que la gente lea la Biblia para poder hacer esto que plantea, por ejemplo, Lutero, de la libre interpretación de los textos, claro, de los textos bíblicos. Claro. Entonces, se hace necesaria una sistematización en relación con varias otras causas, ¿no? La revolución industrial, el desarrollo tecnológico y el capitalismo. Un poco también la consolidación del Estado capitalista. Claro, el Estado capitalista, el Estado burgués, el Estado, la revolución protestante y la revolución francesa abren un entramado, ¿no? Un entramado de causales que hacen necesaria la educación formal y sistemática que no podía ofrecer ni la familia, ni la iglesia, etcétera. A partir de allí podemos empezar a pensar la escuela como tal, qué falencias tiene.
uno piensa en falencias en función de un fin, o sea, de un sentido, ¿para qué fue creada? Sí, ¿no? O claro. sea, si no puedo hablar de un parámetro de qué le falta o qué le sobra o si lo está haciendo bien. ¿Qué tan lejos está del ideal? Claro. Ahora, el ideal, ¿cuál es el ideal en la revolución? Ese es el punto, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la escuela formal, la educación formal que ofrece la escuela desde la modernidad en adelante? El sentido es un sentido estrictamente político. Si bien podemos decir que se ingresa a la escuela con el sentido de hacer que el sujeto salga, como decía Comenio, ¿no? Salga de los brazos y de las manos de los padres para ingresar al mundo social más amplio, ¿no? Entonces hacía sentido enseñarle a leer y escribir al pibe, porque el pibe en la casa, el campesino, no se lo enseñaba. Hacía sentido que aprenda, no sé, las operaciones matemáticas. Claro. ¿Por qué? Porque iba a necesitar en una línea de producción, en el telar textil, en el inglés, necesitaba poder leer los números y dar cuenta de la producción del día. ¿Se entiende? Sí. Cosa que cuando estaba en el campo no era necesario. La calificación en pos de, digamos, el crecimiento de la sociedad capitalista estructurada. Exactamente. La escuela se hace necesaria para cumplir unos fines políticos y económicos puntuales. Entonces, desde esos fines y desde esos necesidades de un colectivo social, con el surgimiento de los estados nacionales, ¿no? Claro, que necesitan detentar el poder político y económico y de alguna manera imponerlo sobre un colectivo, claro. ¿sí? La escuela viene a ser una herramienta de los sistemas públicos, de los sistemas nacionales, que están básicamente ordenados por una lógica política. ¿Se entiende? Sí. Entonces, desde ese lugar podemos pensar cuáles son las falencias. ¿Qué es falencia? Es falencia en función de un fin. ¿Y quién establece el fin? ¿Quién establece el objetivo? Exacto. Bueno, cada Estado nacional o cada sistema educativo en pos de cumplir unos fines de crecimiento o no, de desarrollo de las clases sumergidas o no, o al contrario. Es en función de esos fines que hay que pensar en las falencias. No sé si me explico. Sí. ¿Se entiende? Bueno, incluso el Bourdieu, en el libro de los herederos que estamos contando, habla justamente de esto, de la escuela como reproductora de las desigualdades sociales de origen. Claro, pero eso es así en el análisis que hace Bourdieu de la escuela francesa y del liceo francés, en particular, que es, digamos, Bourdieu en realidad plantea esto de la mano de otros filósofos franceses, como por ejemplo esta idea de que la escuela es reproductora, como máquina que reproduce el sujeto que necesita el sistema político y económico. Claro. ¿Se entiende? Que están enlazadas. Cuando no reproduce dentro de un sistema que invierte dinero para esto, claro. O sea, el sistema público invierte dinero para esto, ahí podríamos hablar de falencias. Entonces, podríamos ir un cacho más atrás, ¿no? La respuesta. ¿Desde qué lugar estamos pensando las falencias? Si es desde el lugar de que no satisface los fines políticos de un proyecto político como en la Argentina hoy, bueno, ahí ya empezamos a acotarlo y contextualizarlo, Claro, ¿no? sí. Si lo contextualizamos concretamente, en este momento estamos en un sistema de políticas públicas que hablan y promueven en todas las direcciones y en todos los sentidos la inclusión social. ¿Se entiende? Sí. Tanto las políticas de nación como las políticas de provincia en su discurso político y en su financiamiento, hay que decirlo, y esto lo tengo que decir, son de un amplio posicionamiento en favor de la inclusión. ¿Se entiende? Sí, es una de las grandes banderas, digamos, por lo menos de este gobierno, el financiamiento educativo. Sí, fíjense que en la década, en el 2006-2007, tuvimos el mayor presupuesto, ¿no? Sí, 4 o 5% del PBI. Del PBI. Esto habla de una decisión política de un gobierno
o de unos gobernantes que apuntan a esto, a que la inclusión sea efectiva, y la inclusión se hace a través de financiamiento. Por eso les decía, es un proyecto político y económico, desde la modernidad, el de la escuela. Entonces, desde ese lugar podríamos decir, ¿la escuela está incluyendo? Y ahí vamos por la pregunta tuya, ¿no? ¿Está efectivamente incluyendo? Y bueno, ahí es donde yo tengo que plantear alguna cuestión, que es, una cosa es la política educativa, una cosa es el financiamiento puntual que desde nación, incluso desde provincia, puede haber para mecanismos de inclusión. Claro. Es decir, todos a la escuela, todos tienen que estar en la escuela. Hay diversos programas de financiamiento, por ejemplo, patios abiertos, por ejemplo, los centros de atención a jóvenes, los centros de atención a la niñez, que están prácticamente en todas las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. Sí, incluso la asignación universal por hijo, uno de los requisitos. Claro, pero eso no sería por dentro del sistema, eso sería por fuera del sistema. Viene de ANSES, también esto. Pero digo, ahí vamos a la ruptura entonces. Es decir, hay una ruptura entre lo que el discurso político y lo que el financiamiento y los decisores políticos están poniendo y lo que pasa en la práctica en las escuelas. Claro. Lo que pasa en la práctica en las escuelas, en muchas escuelas, no se ha apropiado el discurso de la inclusión. Entonces, la escuela, con su lógica de trabajo, de funcionamiento, es expulsora o no retiene a este sujeto no incluido, o al sujeto que está viniendo porque tiene una asignación universal, o al sujeto que está viniendo porque tiene un centro de atención a jóvenes los sábados, pero en la práctica, con las evaluaciones, con los magros resultados, con el capital cultural, esto es Bourdieu también, que traen, que es un capital cultural distinto al esperado por los docentes en el sistema, es el chico que está 1 año, 2 años, 3 años y después deja la escuela. ¿Por qué? Porque no es el alumno esperado. No es ese alumno que viene con el capital cultural que esperábamos los maestros o los docentes antes, y que venía limpito y que no había que despiojarlo, no había que darle de comer porque venía comido de casa, ¿se entiende? No, venía con la lectoescritura, pasaba a la escuela secundaria y venía ya con un nivel de lectoescritura mínimo. Bueno, ese alumno no existe más. En la escuela pública, estoy hablando de la escuela pública, estoy hablando de las escuelas públicas en general. ¿Sí? ¿Y a qué le atribuís vos esta condición, digamos, y la cantidad, ¿no?, de alumnos por fuera del sistema? La cantidad de alumnos fuera del sistema es el resultado claro. Vos pensás que en este momento es una de las primeras generaciones de chicos que están ingresando al secundario por la obligatoriedad que ahora tiene el secundario, pero que son la primera generación dentro de una familia que no ha ido al secundario en 2 o 3 generaciones antes que ellos. ¿Se entiende? Sí. Esto es un mérito de la política educativa. Ahora, ¿qué hacemos luego con ese pibe adentro de la escuela? Claro. Efectivamente, llevamos adelante políticas de inclusión en términos de la conducción de lo curricular, de la enseñanza y del aprendizaje, y yo les digo, está difícil. Está difícil porque hay que hacer todo un trabajo con los docentes, con los directivos, pero sobre todo al interior de las comunidades educativas para, armarnos, ¿no?, para generar una retención, clases de apoyo, orientación, etcétera, ¿no? Y esto no se está dando porque es algo que está como muy muy dejado a la buena voluntad de cada directivo, de lo que hacen muchos maestros. Hay que trabajar mucho ahí, y ahí la política educativa no está haciendo mucho. En este momento se está empezando a implementar un programa nacional de formación docente que está llegando a todos los niveles educativos, desde los profesorados hasta los jardines. Yo tengo mucha esperanza en que este núcleo duro, ¿no?, que es el del propio colectivo que está dentro de las escuelas, cambie para retener. No sé si me explico. Acá no hay un problema de que no hay plata. No hay un tema de que no hay decisión política de retener y de incluir. Acá hay un tema que es
profundo y que en realidad tiene que ver con lo que podemos charlar en un rato si quieren, que es la estructura de formación y de representaciones sociales que trae el docente medio argentino hoy, ¿no? Claro, sí, el modo de... Bueno, más yendo por dentro, digamos, de los contenidos en sí, digamos, la forma en que son priorizados unos en otros y la forma en que son dados también. Exactamente. Los métodos, ¿no? Dale. Siguiente pregunta, no, esto que te quería hablar de los métodos, digamos, estamos hablando de que el sistema educativo hoy por hoy, digamos, no cumple con las expectativas o tiene las falencias bastante marcadas que son propias de que está, digamos, mal formulado, si se quiere, mal diseñado. Entonces yo te pregunto, digamos, si hoy por hoy hay métodos de enseñanza alternativos, digamos, que puedan llegar a, digamos, desarrollar más la potencialidad de los alumnos. Sí, hay desde hace muchos años, de hecho, podemos decir que finales del siglo XIX, principios del XX, los pedagogos y los filósofos y psicólogos de la educación han planteado una ruptura con la escuela tradicional y con el modelo de escuela reproductora, ¿no? La escuela que en realidad no creaba conocimiento, una escuela que modelizaba, era una escuela que formateaba. Sí. Me viene a la cabeza una situación muy vieja. ¿Vieron The Wall? Sí. We don't need no education, porque dicen education, ¿no? We don't need no thoughts control, ¿no? ¿Qué está diciendo ahí? Bueno, esto me pone la piel de gallina, ¿saben por qué? Porque en un programa de radio yo tenía 19 años, ahora tengo 55, estábamos en Radio Municipal, si hay algún antiguo escuchando, se va a acordar de la locutora Nucha Mengual. Estábamos haciéndolo con un cura amigo nuestro, un dominico, y con una amiga que estudiaba conmigo en el profesorado de inglés, en Lenguas Vivas. Y esta chica se le ocurrió, estábamos en plena época de los milicos, se le ocurrió decirme, che, Isa, vos que tenés buena voz, ¿no querés venir y hacemos un programa de radio con Nucha Mengual, que el cura nos consigue el espacio? Estamos hablando de 1978. Plena represión. Plena represión. Y habíamos hecho 2 programas, la idea era tomar canciones, estábamos en el profesorado de inglés, tomar canciones, traducirlas, porque en ese momento no se escuchaba otra cosa, claro. Pero los pibes que estaban en la escuela, salvo los que estaban en escuelas bilingües, no sabían lo que cantaban y lo que se escuchaba cuando íbamos a bailar, tampoco. Claro. Y claro, había salido The Wall. Entonces me dice Beatriz, pasemos The Wall y traduzcamos The Wall y analizamos la educación actual en función de The Wall, año 1978. Sí. Bien. Comprometido. Grabamos en un estudio de radio como yo tendría 19 años, y era un jueves, siempre grabábamos los jueves. Y el programa de radio salía al aire los sábados a las 8 de la noche cuando nos estábamos preparando para salir, ¿viste? Sí. Bueno, ponemos la radio a las 8 de la noche para escuchar, todos mis amigos, todo. Música clásica. ¿Saben lo que significaba eso en aquellos años? Que el interventor de la radio, que generalmente era un militar, sí. Había suspendido el programa. O sea que en aquellos años yo fui una de las censuradas. Y casualmente Beatriz al año no la vi más. Ella trabajaba en la villa con el padre Mujica. Ajá. En la Villa 31. Yo no sé si fue el programa de radio o fue... La cosa es que yo zafé, pero sí. Ella no. Y fue justo The Wall, ¿no? Esto venía a cuento, ¿no? The Wall en realidad es una expresión de lo que los pedagogos y los filósofos de principios del siglo XX y psicólogos plantearon. La escuela tradicional ya no sirve. La escuela tradicional es una reproductora, esto que plantea acá Bourdieu, ¿viste? Sí. En todo caso, la escuela tradicional le sirve a los grupos de élite, claro, pero en realidad es expulsora. Es funcional. Es funcional, tal cual. Sí.
Pero, bueno, a partir de esto, de estos pedagogos que vos preguntabas, ¿no? ¿Qué metodologías hay? Bueno, la escuela nueva trajo pedagogos como Dewey en Estados Unidos y María Montessori o Froebel en Alemania. Plantean esto de que hay que volver a la vida es la que enseña. Entonces, el interés del chico, el interés del sujeto que está aprendiendo es clave para poder generar algún tipo de motivación en relación con el nuevo contenido, los nuevos saberes. O sea que tiene historia esto de los nuevos métodos. Podría decirte, si se aplican, y se aplican hasta ahí. O sea, hay un montón de nuevos métodos, está la tecnología en la escuela, están las netbooks, por ejemplo, en las escuelas, pero yo te tengo que decir que las netbooks en las escuelas prácticamente no se usan para dar clase. Los chicos usan las netbooks en su casa y cuando se bloquean las netbooks van a la escuela que se las desbloquee el MATP, el técnico de la escuela, y vuelven a su casa con la netbook. Es muy muy raro encontrar, en este momento estamos haciendo un estudio con Conectar Igualdad del uso, y en mi institución vamos a hacer cursos para que Conectar Igualdad habilite a los docentes a usar las netbooks en las escuelas. Pero no es porque no estén habilitados, es que la netbook es una herramienta metodológica espectacular. Sí, por aquí debería pasar. Es lo que hablabas antes vos, digamos, el financiamiento está, digamos, los proyectos están, el tema es... Exactamente, las netbooks están. A ver, esto no significa que yo necesariamente sea... Yo como siempre digo, mi militancia es por la educación. Yo no milito ni con el kirchnerismo, ni con masismo. Mi militancia está en la educación, ¿no? Y en la educación para todos. Cuantos más y cuanto mejor, ahí estoy, ¿viste? Pero, a ver, por eso digo, yo creo que hay que empezar a trabajar en qué está pasando dentro de las aulas, qué está pasando dentro de la cabeza de los maestros y los docentes, que no podemos corrernos de este lugar que plantea Bourdieu. Y de paso, es como si estuviéramos, no sé, nosotros no tenemos nada que ver con la editorial, estamos vendiendo la editorial, vos y yo, ¿viste? Sí. Pero es un libro interesante para poder entender lo que nos pasa después de la modernidad con la escuela. La escuela ha perdido sentido para muchos chicos. A la escuela se va a comer. O bueno, para chicos de clases sociales más o menos adineradas o que tienen un buen pasar, la escuela es un lugar de transición. Pero no está dándonos la escuela mucho más de lo que ya tenemos. Claro. No está sumando. Dale, dale. Me parece que estaría bueno pasar a otra pregunta. Estaría bueno preguntarte, digamos, el rol del docente y esta relación unilateral que se da a veces con el alumno, que es un poco una concepción de la educación que hoy es la oficial, digamos. Claro, un poco la relación asimétrica, digamos, entre el docente y alumno, digamos. Bueno, si es que se da también. Yo ¿que no se da? No, si es que se da. Pero ustedes, ¿qué opinan de la relación asimétrica? Y yo creo, está bastante... Pero te doy un ejemplo claro, digamos. Por ejemplo, vos tenés en la facultad, por ejemplo, de Martínez, en el CBC, tenés la famosa tarima, digamos, enfrente, digamos, al pizarrón, en la que el profesor, digamos, está por arriba de los... Muy de Wall. Claro, muy de Wall, exactamente. Muy de Wall. Da para todo de Wall. Pero sí, un poco eso también, digamos... por un lado la idea del pensamiento de esto que digo, la relación asimétrica entre el alumno y el profesor, digamos, el profesor tiene un contenido que el alumno no lo tiene y él le transmite un saber y no hay una reciprocidad, digamos, de contenidos y de saberes, digamos. Por otro lado, por la cara de, digamos, se plantea también muchas veces la necesidad de la reciprocidad justamente en la enseñanza como método de aprendizaje y como en pos del aprendizaje. Y la pregunta, que esta cuestión me lleva a pensar quién enseña, ¿no? Hay un pedagogo brasileño que nosotros apreciamos mucho en los últimos tiempos, que es Paulo Freire. Paulo decía, él trabajó en las favelas con adultos analfabetos.
y empezó a pensar cuál era el sentido de escolarizar, si tenía sentido escolarizar y con qué métodos, ¿no? Sí. Y él se posicionó en el lugar un poco casi socrático del no saber, como maestro, como profesor, y decía en una de los libros y conferencias de él, decía, nadie enseña a nadie, todos aprendemos de todos. ¿No? Este es como este planteo que estás haciendo de la reciprocidad llevada al extremo. ¿Sí? Claro, sí. Ahora, si nos preguntamos acerca de la asimetría, es otra cuestión. O sea, una cosa es la reciprocidad en términos de que todos aprendemos de todos y nadie enseña a nadie. Tiene que ver con esto de la asimetría, pero de manera lateral. La escuela, en principio, está para distribuir conocimientos. Es la distribución social del conocimiento al que no puede acceder habitualmente estos chicos. Estamos hablando de los grupos sociales medios o de clases no favorecidas. La escuela sigue teniendo sentido. Por eso yo soy directora de un instituto de formación docente. Claro, sí. Sigue teniendo sentido para ellos en particular. Porque si no fuera por la escuela, los pibes estos no podrían acceder a los saberes que sí tienen los maestros. ¿Se entiende? Sí, que son el puente para la inclusión. Porque si estos chicos siguen sin saber lo que deberían saber para estar incluidos, vamos a reproducir la exclusión. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Entonces, ¿la asimetría es bienvenida o no? ¿En qué tendría que haber asimetría? Digamos, si no hay asimetría, no hay saberes para socializar y distribuir. No, seguro. O sea, tiene que haber alguien que sepa algo más para poder dárselo al que no lo sabe. Claro. Y a través de eso, el que no lo sabe, acceda, como diría Vygotsky, ¿no?, a un estadio superior, ¿no? Claro. Aquel lugar que podría acceder con esos nuevos saberes que tiene el que sabe. Claro. Por eso la simetría en un punto es necesaria, si no, no tiene sentido la escuela. No, sí, siempre. Siempre hay contenidos para dar a alguien que los tiene que recibir, digamos. También es recibir, pero también los reelabora. Ahí está el punto, ¿no? Y también no es un tema, no es un depósito. La mente del sujeto no es un depósito, una tabla rasa o una especie de mente depósito. En realidad el sujeto que está aprendiendo está reelaborando permanentemente. Claro. Y ahí entonces se enlaza con lo de los métodos que vos decías. Claro. Los profes, los maestros, tenemos un montón de saberes de matemática, de lengua, de sociales o del área de conocimiento. Pero también tenemos los saberes de la práctica para poder conocer cómo hacer que el otro aprenda lo que no sabe. Y esos son saberes pedagógicos. Claro, desde esos dos lugares la asimetría existe. Sí. El tema es que no siempre superamos nuestras propias barreras para entender a este otro que en realidad no sabe algunas cosas, pero sabe muchas otras. Hay una investigación muy interesante que se hizo en Brasil sobre la apropiación de los saberes matemáticos, de las operaciones básicas en matemática en las favelas, ¿no? Y los chicos en las favelas sabían multiplicar, dividir, pero no lo sabían hacer con la formulación matemática que les enseñaba la escuela. ¿Por qué? Claro. Porque eran o cartoneros o eran operarios de segunda o de tercera en las fábricas, ¿entendés? O sea, no estaban alfabetizados en las fórmulas, en la forma de resolver los problemas de matemáticas en la formales, escuela. Claro, ¿no? Pero sí, todos los días contabilizaban cargas, distribuían porcentajes de rentabilidad de lo que habían trabajado. Prácticos, exactamente. Entonces, a ver, viendo más por una necesidad que por un... Ahí está el interés. Es como, esto lo plantean estos autores que yo les decía, ¿no? O sea, al final del siglo XIX, principios del XX, o sea, hay mucho escrito.
tema es que lo pongamos en práctica. Claro, eso es lo más difícil, ¿no? Y bueno, ahí hay otro nudo, desafío. hay otro nudo fuerte, que tiene Claro. que ver con la formación de los docentes. Claro, claro. Y en cuanto a lo que es el contenido que se da, sobre todo en lo que es la educación media, ¿no? ¿Te parece que, por ejemplo, en cuanto a lo que se ve de lengua o literatura, cuando hay la materia de literatura, historia, digamos, los contenidos que se dan, ¿te parece que son suficientes? ¿Que hay algún problema en los contenidos? ¿O que eso no tiene nada que ver, digamos, con un análisis que se pueda Mira, hacer? el contenido que se enseña en la escuela es también un recorte, esto lo plantea Passerón, Bourdieu también, es un recorte arbitrario de los saberes de la cultura. Esto hay que tenerlo claro, es decir, el decisor político que decide que se enseñen tales contenidos de lengua, tales contenidos de matemáticas, decide en función de un interés y sobre todo de una cosmovisión de lo social, Claro. en función de una ideología política. Claro, ¿Se entiende? Tienen, digamos... Es un arbitrario. Claro, es un no arbitrario. es toda la matemática, ni es toda la lengua. Es la que decidieron los decisores curriculares que generalmente son técnicos o pedagogos o especialistas que están de alguna manera que trabajan en función de unas decisiones políticas del gobierno de turno. Ese gobierno determina un currículum, unos saberes, repito, de lengua, de matemáticas, etcétera. Esos saberes en realidad son reformulados en la escuela, esos contenidos, ¿sí? Son reformulados por distintas acciones de distintos actores. Una reformulación la hacen las editoriales. Claro. Y ahí tenemos un lindo negocio Es- de recorte de arbitrario cultural. ¿Me explico? Sí, sí. No solamente los docentes hacemos recortes curriculares de ya un recorte hecho de los saberes de la cultura. Claro. Las editoriales, los docentes, ¿sí? Las evaluaciones del docente. Claro. Los métodos de evaluación. ¿Se entiende? Sí, Ahí sí, hay sí. todos como Todo recortes, recorte, sí. ¿no? Hay un autor que se llama Chevalard, que es un francés, un matemático, que nos enseñó esto a los pedagogos, ¿no? O sea, hay niveles de recorte de los saberes y de los contenidos. Ahora, si es mucho o es poco, en realidad no es lo que importa. Claro. Lo que importa es saber qué es lo que necesita la gente que se está formando y que se está educando para estar incluido en un sistema social. Claro. ¿Se entiende? Sí, también es una pregunta, digamos, que requiere una posición tomada en cuanto a los intereses, digamos. Absolutamente. Absolutamente. Tanto las editoriales como la decisión política, como el docente tiene su interés. Absolutamente. Por eso hay varios recortes que Claro. se le hacen al contenido curricular que determina un gobierno a través de un currículum. ¿Se Es entiende? muy interesante justo en particular caso de la Argentina, el tema de las editoriales, porque justo se da, digamos que en el caso, por ejemplo, de historia argentina, te lo dan con editoriales españolas, como Puerto de Palos, por ejemplo, y hasta qué punto es un poco contradictorio, si se quiere, digamos, que los contenidos, justamente la arbitrariedad que decís vos está pactada por un país que no es el propio, digamos. Mira, en realidad las editoriales hacen su negocio y nunca van a poner a armar diseño, o sea, currículum en función de los contenidos del diseño curricular sin tener la anuencia de los gobiernos, Claro, de los sí, sistemas educativos. Y son pedagogos argentinos, son especialistas argentinos los que arman los contenidos de Puerto de Palos, de Tinta Fresca, que es de Clarín, de Santillana. Santillana es española también, sin embargo, son pedagogos y técnicos y especialistas argentinos los que arman, los contenidistas. Claro. El problema no está tanto en los contenidos, sino en el formato de presentación de los contenidos. Claro. El formato de presentación de los contenidos de la mayor parte de los libros de texto apuntan a que el sujeto no piense, sino que el sujeto reproduzca. Seguramente si hay algún dueño de alguna editorial, algún vendedor de editorial me va a odiar por esto que estoy diciendo, pero esto es lo que enseñamos en el profesorado, ¿no? En realidad el manual es una reproducción acrítica. ¿Acrítica qué quiere decir? Que no pone en tensión, no interpela Claro. al sujeto que va a leer esto, ¿no? Porque si no, además no vende. ¿Por qué no vende? Porque lo que hay que hacer es mostrar en el manual
un recorte lo más simplificado posible, yo lo llamo el recorte de la prepizza, ¿no? Simplificado posible para que el chico lo pueda deglutir y expresar, por no decir otra palabra un poco que no corresponde en radio, en una prueba y para poder supuestamente aprobar un trimestre. ¿Se entiende? Sí. Cuanto más fácil sea, más ABC sea, menos palabras elaboradas tenga, mejor. Por eso son prepizzas del verdadero contenido. Pensemos en historia. Es muy raro ver en historia que un manual incluya texto fuentes. Fuentes primarias, por ejemplo, o fuentes secundarias. Claro. Es muy raro porque en realidad lo que queremos es que el pibe pueda hacer interpretación histórica, ¿no? Como dice Giroux. Y para que pueda hacer interpretación histórica tiene que construir sus propias hipótesis sobre fuentes. Eso para una editorial no es negocio. Claro. Porque hay mucho trabajo que poner ahí, hay muchas horas de trabajo. Es más fácil reproducir la fuente y poner a un profesor de historia a que reproduzca lo que dice las cartas de San Martín a Rosas, por ejemplo, que poner la carta de San Martín y la carta que le responde Rosas. Claro, sí. ¿Se entiende? Entonces, la prepizza vende más, es más tranquilizadora. Los docentes con eso tienen claro de dónde estudiaron los chicos para poder tomar la prueba. Claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, el contenido en realidad es la clave de lo que es la educación en la escuela pública en particular. Pero el tema es el formato, cómo se presenta el contenido. ¿Por qué no estamos usando las netbooks? Si en las netbooks están las fuentes primarias, yo puedo bajar con la intranet de las escuelas, de los pisos tecnológicos, las fuentes. ¿Por qué los profes, en lugar de agarrar y darles la fotocopia o el fotocopiable, como lo llamamos nosotros, para que den la lección la semana que viene, no ingresamos a las netbooks con los chicos y les damos una pregunta para que digan, bueno, a ver, ¿cuál es la posición de Rivadavia? ¿Y cuál es la posición de Rosas o de lo que fuera? Claro. Hacé tu propia interpretación. Es más trabajo. No nos formamos los docentes para hacer eso. No nos hemos formado nuestros profesorados para hacer eso. Entonces es mucho esfuerzo, es mucho trabajo, es muchas horas para producir un nuevo método. Entonces la editorial está a mano. Cómprense el librito tal que me garantiza tal cosa y además si los padres me vienen a reclamar, acá está el libro, señor. Su hijo no puso la respuesta que dice el libro. Claro, sí. Siempre es más sacrificado salirse del molde. Es más difícil, es más esfuerzo. A ver, el planteo central está acá, en lo que ustedes están preguntando. Es lo que pasa dentro del aula. ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Cómo se evalúa? Claro. ¿Depende directamente de las políticas públicas en educación? No, porque el docente sigue cerrando la puerta y sigue haciendo lo que puede. Claro. En función de la formación, en función de lo... Ahí es donde la política pública no se ha metido todavía, en lo que pasa adentro del aula. El docente se ha formado para ser un alguien que sabe y que transmite lo que sabe. Claro. ¿Se entiende? Sí. Alejo, sí, te quería preguntar este tema, vos antes hablabas de todo el tema de la educación pública, digamos. Yeah. Yendo al tema de la educación privada, digamos, ¿cuál es el rol que vos pensás que cumple hoy por hoy, ya yendo al caso de la Argentina, digamos, y si crees que hay alguna diferencia sustancial, más allá de las escuelas que son específicamente de alternativas, como puede ser una escuela Waldorf, por ejemplo, pero yendo al caso de los colegios privados en sí, que no distan mucho de una enseñanza media pública, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto a ¿Por qué decís que no distan mucho de una enseñanza media pública? ¿En qué sentido lo decís? En el sentido de que, digamos, las formas o los métodos que estamos hablando antes de evaluación y de contenido. Es que somos los mismos maestros. Claro, bueno, sí, es eso. Esto es lo que a veces no se entiende. Los mismos profesores que trabajan en escuelas públicas son los que trabajan en escuelas privadas. Salvo con algunas cuestiones que son, algunos profesores de escuelas privadas pueden hacer concentración horaria en algunas escuelas, lo cual es muy interesante.
¿Qué tiene de diferencia? Bueno, yo he trabajado muchos años en privada y en pública al mismo tiempo. Ahora, desde hace ya hace 10 años prácticamente estoy dedicada a pública. De gestión pública, como dice el ministro. A ver, las escuelas se dividen en escuelas de gestión pública y escuelas de gestión privada, pero todas dependen de un único sistema de educación. ¿Se entiende? De un único sistema que organiza y decide a través de un currículum lo que hay que enseñar. ¿Se entiende? Sí. Hay una diferencia básica en el público que ingresa a la escuela pública a diferencia de la escuela privada. Si bien hay muchas escuelas privadas parroquiales, que es casi el mismo público, ¿no? En los últimos años ha habido un corrimiento, por lo menos en mi escuela, ha habido un corrimiento de la gente que mandaba a sus chicos a escuela pública de renombre, los normales, las nacionales, etcétera. En la década de los 90 ha retirado a sus chicos de la escuela pública mayoritariamente, por eso tenemos muy baja matrícula en las escuelas públicas en general, salvo algunas escuelas muy así que tienen prestigio o renombre, ¿no? Claro. Pero hay muy baja matrícula en la escuela pública. Ha habido una retirada, ¿no? Y muchos se han elegido las escuelas parroquiales. Muchos papás que antes podían pagar la cooperadora de la escuela pública pasaron a sus chicos a las escuelas privadas parroquiales. A ver, no hay diferencia ni en lo que se enseña, ni en cómo se enseña. Lo que sí hay es mayores garantías de continuidad, por ejemplo. O sea, en general los profesores en escuela privada no faltan. Claro. Porque se les descuenta. Lo que no es un detalle menor. ¿Se entiende? Sí. Esto hace que el chico tenga el profe ahí todos los días, la maestra ahí todos los días. Y a lo mejor la misma profe o el mismo maestro trabaja en una escuela pública a la tarde y en una escuela privada a la mañana. ¿Se entiende? Claro, sí. Con lo cual es el mismo maestro, ¿no? Sí. Pero el público ha cambiado. ¿Y el público qué significa? La gente que accede, que busca la escuela pública hoy, viene con un capital cultural. Volviendo a hoy estamos pegados con Bourdieu, viene con un capital cultural que no es el capital cultural que antes entraba a la escuela. Esto que empecé diciendo al inicio. Y ese capital cultural no es un capital que es el que le sirve al chico de base para sostenerse en la lectoescritura, aprobar las pruebas, seguir y terminar en el secundario. Al partir de otros capitales culturales, el problema es que en la escuela ese capital cultural en la privada o en las privadas ya se sabe con qué capitales culturales entran. Claro. ¿Sí? Y la escuela cumple una función, como dicen algunos autores, ¿no? Es una de transición hacia las responsabilidades de la adultez. Mientras tanto, te reunís con amigos, la pasás bien, arman proyectos, etcétera. Pero ahí es donde la escuela privada, salvo que esté así como vos decís, con algún proyecto muy muy diferenciado, como pueden ser las pedagogías Waldorf o algo así, o que se destaquen por algún proyecto particular que genere algún tipo de movimiento hacia intereses particulares de los estudiantes, no es diferente. Claro. No es diferente. Lo que sí es distinto es que los profes están ahí todos los días, o los maestros, y los chicos pueden ir todos los días a la escuela. Claro. Hay que decir que a la escuela pública algunos chicos van porque van a comer. Claro. O van porque el padre tiene que trabajar y no puede dejarlo en otro lado. A muchas escuelas privadas los chicos van porque no les queda otra. Porque es lo que normal. ¿Cómo no va a ser al secundario? Sí. ¿Cómo no va a ser? Muy naturalizado. Está naturalizado, ¿se entiende? Pero es como una especie de surfeo, ¿no? De navegación por espacios sociales, de divertimento. Pero el sentido de aprender algo nuevo en la escuela está bastante como desdibujado. Los chicos que van a escuelas privadas acceden a los saberes
y al conocimiento muchas veces por fuera de la escuela, en viajes, en clubes, en grupos a los que asisten, el acceso libre y permanente a Internet y a las redes sociales y accesos a la fuente del conocimiento que ahora no está en la escuela. Ignacio Leucovitz, en un libro que les recomiendo si les interesa esto, que se llama Pedagogía del Aburrido, Ignacio decía que están los 3 tipos de escuelas, ¿no? La escuela reproductora, la llama con otra categoría, ¿no? La escuela galpón, y la escuela como un entramado de reglas de juego, ¿sí? Cuando él se concentra en las 3 categorías, se concentra en la escuela galpón. En la escuela galpón nosotros no somos nadie más que un objeto que se arrumba en un lugar y que está por un determinado tiempo. O sea, ¿qué es un galpón? Un galpón es eso, ¿no? Sí. Un aguantadero. El galpón del fondo, le pones las cosas que no te sirven, las aguantás por un tiempo y después cuando te hartás las tirás. Claro. Pero es una cosa que está ahí durante un tiempo. Sí. Cuando Ignacio plantea esto, Leucovitz, lo que está diciendo es, ¿la escuela tiene sentido ir a la escuela? ¿O es que lo ha perdido? Claro. Pedagogía del aburrido se llama. Lo escribió hace ya 5 o 6 años. Sí. Digamos, habla también de la motivación del alumno o la no motivación. La falta de motivación. Claro, o sea, el sentido de tener matemáticas hoy, matemática, historia y geografía en el mismo día. ¿Cuál es el sentido? Y porque me mandan, porque mis papás no podrían pensar que yo dejara la escuela. Claro, sí. Está bueno hacer un par de entrevistas a grupos sociales de diverso que viven en distintos lugares y que vayan a escuela, a los pibes, a los chicos, ¿no? Sí. Nosotros tenemos más que a los maestros, porque los maestros podemos decir nuestra visión de la cosa. Claro. Sí, es una parte. Si este tema les interesa, inviten a chicos de distintos grupos sociales. Sí, casualmente van a venir. Pues si no, siempre hay el especialista, la directora de esta escuela, el político especialista en educación, y todos, ¿viste? Nosotros no las sabemos todas, pero habría que ver la otra voz, darle voz al otro, ¿no? A ese otro que por ahí nos disfruta o nos sufre, ¿no? Sí, también, digamos, nosotros tenemos, ya van a venir al programa la gente de la Asociación Civil Pibes, que está bastante ligada, ¿no?, al programa. Sí, claro. Que bueno, está encarando un apoyo escolar en Barrio de Tigre. Sí. Y bueno, son todas las vicisitudes y problemáticas que atraviesan, ¿no? Claro. Digamos, también desde la inexperiencia, al no ser profesionales y buscar otra forma de enseñar los contenidos, porque vemos que claramente no es la correcta, digamos. Está el caso de nenes que van a 5º o 6º grado que no saben leer ni escribir y siguen pasando de año. Y es muy difícil romper con eso porque tiene todo un entramado cultural muy grande también, digamos. Y muy ligado, bueno, a las condiciones sociales en las que viven. Es muy complejo, digamos. Pero ¿sabes qué? Mira, nosotros tuvimos una experiencia hecha en un barrio con los grupos de primer año del profesorado, en una asociación de cartoneros, ¿no? De José León Suárez y de acá de Munro. Y las chicas que estaban haciendo este trabajo de investigación iban con el supuesto de que los chicos no sabían matemáticas, ¿viste? Que no sabían contar, que no sabían dividir. Yo les dije, bueno, pero ustedes vayan a ver qué observan. Y me encontraron que sí, que los chicos sabían sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Y por qué? Cuando los entrevistan, y porque ellos hacen las cuentas con los papás de los cartones al final del día. Sí, pero no lo hacen con las reglas formales de la multiplicación, de la división y la regla de 3 simples. Esto del conocimiento en pos de una necesidad, más muy interesante. Sí, es muy interesante. Muy interesante. En pos de una necesidad, claro. Por eso, por ahí los chicos o los jóvenes les pueden dar otra mirada, otra vuelta a esto, claro. En plena situación de revisión de contenido, revisión de planes de estudio. En este momento se están revisando todos los planes de estudio de las escuelas secundarias del país,
El año que viene se reformula, por suerte ya está listo el nuevo diseño curricular de las carreras de historia. Por lo menos en el profesorado que tengo, el profesorado de historia, tenemos nuevo plan de estudios. Se reformularon hace 3 años en la secundaria los planes de estudios, tienen un enfoque absolutamente abierto, absolutamente orientado a la investigación. El asunto es que los podamos poner en marcha los profesores, ¿no? Claro, efectivamente nos apropiemos de esto como función, ¿no? Enseñar a investigar en historia, por ejemplo. Sí, seguro. Es muy interesante todo este tema y también es romper un poco, como decías antes, digamos, ir a contracorriente de un proceso que tiene muchísimos años y también los intereses en juego que no quieren que... Sí, pero que está muy instalado en nuestras representaciones docentes, ¿no? Las representaciones de que esto se hizo siempre así, yo no me formé para esto. Hay que romper con esto, pero tiene que haber políticas educativas que intervengan sobre esto, que es lo que creo que está faltando y que está yendo por ahí el nuevo plan en la reforma educativa, por suerte. Claro. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Isabel, por venir para acá. Ustedes. Fue realmente un placer. Al contrario. Extensa la entrevista, esperamos... Espero no haber aburrido a la gente, porque había mucha cosa muy teórica. Pero me parece piola que venga gente de 15, 18, 12, 7 años y preguntar, ¿para qué vas a la escuela, por ejemplo? Se puede, producción se va a encargar de eso. Bueno, muchísimas gracias por la chicos, Chao, saludos. Nosotros vamos ahora con Eleanor Rigby, el cover de Ray Charles, en vivo en un programa yankee en el 72. Así que vamos con eso. Y esto, listo, chao, cierra la puerta. Listo, perfecto. Oh, we've hustled Ray over to the piano again, and he's going to be joined